Buenos días, iglesia, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro formato de iglesia en línea, juntos desde casa. Recuerda también que ya tenemos reuniones presenciales, este es nuestro segundo domingo y tenemos nuestras reuniones presenciales a las 10 y a las 12 del día. Eres bienvenido, apúntate también para que apartes tu lugar y bueno, vamos a comenzar nuestro tiempo de alabanza y adoración. Vamos a poner este servicio en manos del Señor. Señor Jesús, sé bienvenido a nuestros corazones, sé bienvenido a este lugar, Padre Celestial, sé bienvenido, Hijo de Dios, a nuestras casas. Señor Jesús, que tú puedas, Padre Celestial, reposar en nuestros corazones y podamos bendecirte con nuestra alabanza. Señor, también que nuestro corazón pueda aprender la palabra que tú has puesto para cada uno de nosotros, que la atesoremos, la pongamos en práctica, Señor, y que nos mueva a hacer cambios tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4. Huesos estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven ya. Huesos estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste de tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu gloria inúndanos. Ya tu reino está, puedo oírlo ya, tu cielo viene. Dijiste al pedir recibirás, por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor, que venga hoy tu gloria.
Espíritu Santo, que vive en nosotros, nunca nos dejas, no fallas. Promesa eterna, el cielo en nosotros, se escucha tu nombre, Cristo. Santo, santo es el Señor, digno de alabar, Yahweh. Lleno de asombro, a ti yo me rindo, tu gracia me sostiene, aquí tú me acercas, despierta el deseo, tu nombre me juntos, iglesia. Oh.
aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. Y el que vendrá es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. Una vez más, el que fue, el que vendrá, es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. Levantemos nuestra voz, iglesia, el que fue, y el que fue, y el que vendrá, es aquel que vive en mí, el gran yo soy, Yahweh. Santo, santo es el Señor, digno de alabar, Yahweh. Fuego arde en mi ser, quema mi interior, Prepara tu corazón para la palabra que vamos a recibir el día de hoy. Muy buenos días. Este es nuestro segundo domingo del mes de agosto que tenemos ya servicios presenciales. Gracias a Dios porque Él nos ha permitido poder llegar hasta este día con salud, con ánimo, fortalecidos, y también por su pueblo en Aguascalientes y en México. Hemos estado esperando este tiempo, no solamente con gusto para ver a nuestros hermanos, sino también reunidos, darle la gloria y la honra y la alabanza a nuestro Dios. Hoy vamos a ver nuestra serie de parábolas de nuestro Señor Jesucristo, la parábola de la luz cristiana. Y te pido que me acompañes en el libro de Mateo, o más bien lo escuches, en el capítulo 5, verso 14 y 16. Yo tengo esta porción de Mateo capítulo 5, verso 14 y 16 en la Biblia de traducción del lenguaje actual. Y dice de esta manera: ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida
en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Oh, cómo termina este verso, ¿verdad? ¿Quién te está viendo? Todos. Todos están esperando que tú, que yo, iluminemos su andar. ¿A través de qué? De darle las buenas nuevas. Verso 15, nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario. Lo pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Y verso 16, de la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Quiénes van a alabar a Dios? ¿Y por qué? Por tu buena conducta y por tu obediencia y por tus buenas acciones, todos los que te vean. Y si no alaban al Señor, pueden hacer todo lo contrario. Así es que la tarea para ti y para mí, a través de esta lección, es comprometedora y también de responsabilidad. Es importante recordar que es una parábola. Es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral o una verdad espiritual basada en hechos reales. Entonces, cada una de las parábolas que hemos visto, las que veremos, están basadas en hechos reales para enseñarnos una verdad espiritual. También cada parábola de Jesús nos enseña doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es su ley moral o la ley moral de Dios, sus pensamientos, cómo le gusta que se hagan las cosas. Así de sencillo. También esta parábola nos dice que la luz del cristiano se manifiesta a través de su conducta y obediencia a Dios. Repito, esta parábola nos dice que la luz del cristiano será manifiesta a través de su conducta y obediencia a Dios. Nuestros propios hechos van a hablar más que nuestras palabras. Nuestra actitud ante todo lo que estamos viviendo y todo lo que viviremos y lo que hemos vivido estará hablando de a quién obedecemos y quiénes somos en Cristo Jesús. También quiero recordarte que viendo los sinónimos de conducta, hallé estos tres que dicen gobierno, dirección y administración. Hay otros tres que son evidencia, prueba y testimonio. Pero con los primeros tres, pues nuestra conducta estará hablando de quién gobierna nuestra vida, o quién la dirige, o quién administra nuestro tiempo. ¿Quién debe estar administrando? Dios. ¿Quién debe estar dirigiendo nuestra vida? El Señor. ¿Quién debe estar gobernando cada parte de nuestro ser? Dios mismo. También, a través del gobierno, la dirección y la administración, será evidente a través de las pruebas quiénes somos, que es nuestro testimonio. Ahora, obediencia. También hay algunos otros sinónimos y ve lo que hay como sinónimos de obediencia: acatar, sujetar, depender, cumplir. Entonces la obediencia está sujeta, ¿verdad? Está dependiente y estará llevándose a cabo en la responsabilidad de cumplir la ley de Dios. Regresando al verso 16, bueno, al verso 14 dice: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Recuerda que nosotros no somos la luz, solamente reflejamos la luz de Jesús. Por eso la pregunta sería: ¿quién es la luz? El apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 4 y 5, nos dice que Jesús es la vida, o es la luz y la vida. Verso 4, vamos a dar lectura en la Reina Valera 60. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 6, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué pasa con la luz de Jesús? Va a resplandecer en medio de las tinieblas. ¿Qué debe pasar con tu luz como hijo del reino o como cristiano? Debe de alumbrar las tinieblas. Y recuerda esto,
en esta afirmación de la segunda parte, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si el Señor está contigo, nos dice la Escritura que las tinieblas no pueden prevalecer contra ti, y no es tu persona, sino quién está contigo, ¿verdad? Tomando en cuenta la palabra prevalecer de esta segunda parte del verso 5, que viene del griego katalámbano, tiene 3 significados y los vamos a leer. El primero es, en palabras, apoderarse, asir, dominar. Si tomáramos estas palabras, la segunda parte del verso 5 la leeríamos de esta manera: las tinieblas no tienen control sobre ella. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nada de lo terrenal, nada de lo carnal, si tú estás viviendo una vida espiritual y esa vida espiritual está llenándote de luz para que tú ilumines a otro, ¿qué quiere decir? Que las tinieblas no pueden controlar tu persona. Entonces, si tú estás siendo controlado por las tinieblas, por la vida carnal, algo está pasando en tu vida. La luz que has recibido no la estás proyectando por algo. Número 2, la siguiente definición dice así: percibir, lograr, asir con la mente, prevalecer con esfuerzo mental o moral. Y si te das cuenta, estamos viviendo los tiempos en los cuales el enemigo de nuestra alma está buscando controlar, dominar a través del esfuerzo mental o de lo moral a todos los seres humanos, desde el más pequeño hasta el mayor. Por eso estamos viendo conductas de los seres humanos que van contra la naturaleza y contra la voluntad de Dios. Y según esta segunda definición, podríamos leer de esta manera la segunda parte de el verso 5 de Juan capítulo 1. Las tinieblas no la entienden. Efectivamente, las tinieblas no entienden la luz de nuestro Señor. Y esto lo vemos a través de la Escritura, que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y produce vida. Por eso también nos damos cuenta que si el enemigo de nuestra alma hubiera entendido todo lo que está escrito aquí, no hubiera incitado o inducido a los gobernantes del tiempo de nuestro Señor Jesucristo y al pueblo de Jerusalén para que lo crucificaran. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde, porque en la cruz Jesucristo conquistó la salvación y la vida eterna para nuestras vidas y el perdón de nuestros pecados. Por eso nos acercamos a la cruz, donde hallamos pronto auxilio para nuestras necesidades. Y la definición número 3 es apagar, extinguir, matar la luz, sofocándola. Y leeríamos utilizando estas definiciones la segunda parte del verso 5 de esta manera: las tinieblas nunca podrán extinguirla. Pase lo que pase, haga lo que haga el enemigo, el evangelio va a continuar. La palabra de Dios va a continuar. Incluso la Escritura nos dice que todo va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y lo vemos a través de la historia. Si miráramos hacia atrás, cómo ha habido eventos en diferentes civilizaciones, culturas, en las diferentes partes del mundo, en los continentes, donde hombres y mujeres han tratado de extinguir el mensaje de salvación y no han podido hacerlo. ¿Por qué? Repito, las tinieblas nunca podrán extinguir la luz de Jesús. Entonces, si Jesucristo es la luz y la vida, como pequeños Cristos debemos reflejar la luz y la vida de Cristo cada día. ¿Por qué digo pequeños Cristos? Esto es lo que significa la palabra cristiano o cristiana para ti o para mí, pequeños Cristos, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, Él es el Cristo. Como somos nosotros seguidores, ahora la palabra cristiano o cristiana significa pequeño Cristo. Continuamos. Y para eso te voy a pedir que me acompañes en Proverbios 4, verso 18. Aquí tengo también la traducción del lenguaje actual. Dice: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Tú que eres
hijo de Dios, tú que eres cristiano, tú que eres cristiana, ¿cómo debe de ser tu luz? Repito, el verso 18 de Proverbios 4 dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. ¿Cómo debe brillar tu luz? Como la luz de la mañana, que va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Como decimos, hasta que el sol llega a su cenit y entonces alumbra todo sin excepción. Así debe de ser nuestra luz. ¿Y vimos quién es la luz? Jesús. Nosotros solamente estamos proyectando, diríamos o daríamos este ejemplo como prismas, la luz de nuestro Señor, dispersándola para todos aquellos que están a nuestro lado. Estos 3 versos yo los veo muy claro y muy sencillo, ¿sí? Incluso el verso 16 nos da la dirección a través de 3 acciones o de 3 palabras importantes. Y el mismo verso 16 nos da la conclusión de que si nosotros tenemos cuidado de nuestra conducta, que si nosotros obedecemos, que si nosotros tenemos buenas acciones, los hombres que estén a nuestro alrededor darán la gloria y la honra a Dios. Esa es nuestra tarea, que nuestra luz alumbre a través de todo lo que nosotros estamos proyectando, a través de nuestra obediencia y a través de nuestras buenas acciones. Y todo esto nace en un corazón agradecido, en un corazón que quiere alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Vayamos al verso 16, donde nos da 3 elementos para entender cómo debe ser nuestra luz. Número 1, leyendo la primera parte del verso 16, dice de esta manera: de la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine. ¿Cómo debe de ser tu luz? Como una conducta, ¿verdad?, que ilumine. Dice, de la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine. Cuando estaba leyendo o estudiando este pasaje del verso 16, ya habíamos mencionado que hay 3 sinónimos de conducta: gobierno, dirección y administración. Y si tú tienes buena conducta, será notorio quién gobierna tu vida, quién dirige tu vida y quién está administrando también tu vida. De otra manera, tu luz no va a poder cumplir el propósito. Pero me llamó la atención, y repito, en esta primera parte del verso, recuerda que estamos estudiando a través de la traducción del lenguaje actual, el verso 16, la primera parte, repito de nueva cuenta, de la misma manera la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine. Cuando vi esta palabra como, dije, ¿por qué está esta palabra ahí? Nada es casual. Y estudiando la palabra como, quiere decir que cuando en un texto encontramos la palabra como escrita con acento en la vocal de la primera sílaba, nos hallamos ante un adverbio interrogativo o exclamativo, ¿sí? ¿Te fijas? Dice un adverbio que interrogativo o exclamativo. Entonces debe ser como una luz. Te está interrogando, está preguntando. Tu luz está iluminando a través de tu conducta o está afirmando, ¿sí? Recuerda que este adverbio sirve pues para introducir oraciones cuya modalidad oracional es la interrogación o la exclamación. También nos dice la definición de cómo que un adverbio es una parte de la oración que complementa un verbo, un adjetivo e incluso oraciones. Y que los adverbios expresan circunstancias como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, a través de preguntas como cuándo, dónde, cómo y de qué manera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay casualidad en cada palabra de nuestro texto en la Biblia. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo tu luz ilumina a través de tu conducta? Ahora, ¿qué significa conducta? Y hay varias definiciones. Una de ellas, y que es importante y que hablamos muy continuamente en la iglesia, de nuestro testimonio. Y la misma Escritura nos va a dar a través de nuestro Jesús direcciones. Dice, ¿qué significa conducta?
es la manifestación del comportamiento, es decir, lo que hacemos. Va a ser muy notorio a través de lo que hacemos qué es lo que hay en ti y si en verdad tu luz está iluminando a todo tu alrededor. También, ¿qué significa conducta? La manera de comportarse en una situación determinada o en general. Habrá circunstancias que estarán mostrando tu conducta. ¿Y a qué conducta estamos hablando? Así eres cristiano. ¿Y qué dijimos de la conducta? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién administra tu vida? Si es Dios, tú vas a responder de una manera positiva. Si no es Él, lo único que vas a hacer vas a estar juzgando, criticando, quejándote como lo hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y pasó esos 40 años en el desierto, que a pesar de los milagros, de los prodigios y de las señales que hizo nuestro Dios en sus personas cuando los sacó de Egipto a través de las 10 plagas que mandó a esta nación, y después de los milagros de alimentarlos, de darles de beber, de cubrirlos durante el día con una nube y durante la noche con una columna de fuego para que no padecieran el frío, con todo eso, este comportamiento de ellos manifestó su conducta. Repito, la manera de comportarse en una situación determinada o en general. Ahorita estamos viviendo muchas situaciones en las cuales se estará manifestando el comportamiento a través de nuestra conducta, si en verdad somos cristianos, si hay luz en nosotros. La siguiente definición dice: comportamiento que se desarrolla según el ambiente al que se enfrenta. Te quiero decir que para muchos cristianos y para muchos gente de nuestra sociedad, el ambiente en el cual se están desarrollando es muy adverso. Repito, comportamiento que se desarrolla según el ambiente al que se enfrenta. Y en medio de este ambiente se estarán manifestando o desarrollando conductas muy negativas. Y la siguiente definición dice así: el comportamiento del ser humano es importante para saber qué clase de persona es. Y para esto, Jesús nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versos 16 y 17 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo seremos conocidos nosotros? Por nuestros frutos, por lo que hablamos, por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que sentimos. Como está hablando el verso 16, que decíamos: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine. Puede ser una luz o pueden ser tinieblas para la gente que te rodea. Continúa el texto de Mateo capítulo 7, verso 16 y 17 de la versión Reina Valera 60. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. He tenido de parte del Señor esta enseñanza de que cada uno de nosotros estaremos manifestando lo que hay en nuestro corazón, no en estos tiempos ya de nuestra edad mayor, sino está hablando lo que hemos vivido desde nuestra infancia, desde el vientre de nuestra madre. Estamos reflejando en nuestra adultez todo lo que vivimos, todo lo que fue sembrado en nuestra niñez será manifiesto en nuestra adultez, todo sin excepción. Y esto es lo que dice el texto. También de la abundancia del corazón hablará la boca. Por eso dijo Jesús: es importante que aprendas a escucharte, porque de lo que estamos escuchando, recuerda que no solamente son pensamientos o razonamientos, sino también sentimientos. Detrás de un pensamiento siempre hay un sentimiento. Y lo dice el Señor en Lucas 6:45, igual de la Reina Valera 60: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo va a hablar nuestra boca? De todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso vemos que hay mucha gente sabia de corazón, pero no sabia de ánimo. En estos tiempos
posiblemente has escuchado que hay diplomados de inteligencia emocional, porque hay gente que tiene muy buenos trabajos, pero ¿sabes quién echa a perder un buen trabajo? Un mal carácter. También hay personas muy preparadas, pero a esas personas les falta ¿qué? Dominio propio. ¿Y eso estará hablando de qué? De su conducta. Por eso estas palabras te digo que son nuestra guía para poder ser esos cristianos que estén iluminando a la gente que nos rodea. También la conducta humana viene por reacciones a los estímulos ambientales. Eso está hablando que la gente se conduce conforme le va. Y no debe ser así, porque estamos hablando que no tienen dominio propio o tienen un mal carácter. La misma psicología estudia la conducta del hombre a partir de la observación de su comportamiento y de sus condiciones. Con esta definición de la psicología nos estamos dando cuenta que 2000 años atrás, ¿qué nos estaba diciendo Jesús? De la abundancia del corazón va a hablar el hombre. Por sus frutos los conoceréis. La psicología dice que a través de la observación y de su comportamiento estaremos conociendo las condiciones del corazón de hombres y de mujeres. La conducta puede ser observable o manifiesta a través de nuestras acciones y movimientos físicos motores y las reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, cuando tú te das cuenta que estás platicando con una persona y no le agrada algo, se puede quedar seria o puede mirar hacia otro lugar. Y esa conducta te está hablando de lo que hay en su corazón. Y que de esta manera nosotros no estaríamos iluminando a la gente que nos rodea. O aquellos que se sonrojan. Cuando alguien se apena o le da vergüenza a algo, es notorio porque cambia su color de piel. O hay otros que empiezan a sudar por el nerviosismo, ¿verdad? Entonces todo esto a través de nuestras reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo están mostrando lo que está ahí en nuestro interior. Pero ¿sabes qué? Solamente el Señor puede ayudarnos a tener una buena conducta. Y de esta manera, que nuestra conducta sea como una luz que ilumine, ¿verdad?, a los que están a nuestro alrededor. La segunda o el segundo elemento que vemos en el verso 16, continúa en el texto diciendo, y muestre cómo se obedece a Dios. ¿Qué dijimos de la palabra cómo? ¿Cuándo aparece la palabra cómo? Y más cuando está escrita con acento en la primera sílaba, nos habla que es un adverbio interrogativo o exclamativo. Y muestre cómo se obedece a Dios. Está haciendo una pregunta. ¿Qué es obedecer? Sería la pregunta que tú y yo tendríamos que hacernos. Cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Eso es obedecer. Es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad, en este caso de nuestro Señor. ¿Y qué nos da dirección para este segundo punto, segundo elemento? En Mateo capítulo 22, verso 35 al 40, dice la escritura de esta manera: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, continuamente estaban con nuestro Señor Jesús tratando de probarle, tratando de buscar una situación en la cual lo hallaran culpable antes de crucificarlo y para que lo crucificaran. Continuamos con el texto diciendo, y uno de ellos, intérprete de la ley, estos intérpretes de la ley, acuérdate que ya lo habíamos mencionado, eran los conocedores, los que instruían al pueblo, los que se la sabían la escritura desde el principio hasta el final. Dice, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si tú quieres saber cómo obedecer a Dios, pues aquí está bien claro. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu mente y
con todas tus fuerzas. ¿Y a quién más tienes que amar? A tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, mira, vas a estar cumpliendo la ley y sus profetas. Este sería el segundo elemento. Y el tercer elemento es: hagan buenas acciones. Una buena acción debe ser respaldada por lo que le gusta a Dios. ¿Qué le gusta a Dios? Vemos en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, igual de nuestra versión Reina Valera 60, dice de esta manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué le gusta a Dios? Que confiemos en Él de todo nuestro corazón, que no dejemos ningún recoveco ahí aislado sin confiar en Él, y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Esto habla de que no caminemos con orgullo, soberbia, arrogancia delante de Él, porque de hecho Él resiste a los soberbios, mas da gracia a los que reconocen, a los que confían en Él. Y verso 6, reconócelo en todos tus caminos. ¿Dónde debes reconocer al Señor? Dice, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Entonces, una buena acción debe ser respaldada por lo que le gusta a Dios. Dijimos, Proverbios 3, capítulo 3, versos 5 y 6. También una buena acción, el ser humano no la puede reproducir por sí solo. Por eso Jesucristo, después de su resurrección y que estuvo con sus discípulos y los apóstoles, les dijo esto en el libro de Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú quieres reproducir una buena acción, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, para que entonces la condición de tu corazón sea correcta, se alinee a la voluntad de Dios. Y las buenas acciones solamente son fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. 9 frutos del Espíritu Santo para que tú y yo podamos hacer buenas acciones, buenas cosas. Entonces, dijimos, número 1, tu conducta va a ser muy importante. Número 2, obedece a Dios. Y recuerda que para obedecer a Dios tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, a tú mismo, para que empiece a fluir en la obediencia. Y número 3, para hacer buenas cosas necesitas al Espíritu Santo, como también yo lo necesito. Y la conclusión está en el mismo verso 16, donde dice que debemos de ser ejemplo de hechos y no de palabra. Así debe ser nuestra luz. Dice el final del verso 16, así los demás las verán y alabarán a Dios. Tus buenas acciones, a través de tu buena conducta y a través de tu obediencia, la verán ¿quién? Todos. Y cuando la vean todos, tienen que alabar a Dios. Si no lo están haciendo, entonces algo está pasando en tu vida que no estás reproduciendo o no estás iluminando a los que están a tu alrededor. Y concluye el verso diciendo, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿A quién van a alabar? A tu Padre, a tu Dios. Este es el propósito de la luz del cristiano. Ese es el propósito de tu luz y de mi luz. Y si no se está cumpliendo de esta manera, bien cabe hacer esa pregunta: ¿dónde estoy detenido? ¿Dónde estoy atorado? ¿Por qué me estoy atorando en una mala conducta? ¿Por qué me estoy atorando en obedecer una parte de lo que me manda Dios a hacer? ¿Por qué me estoy atorando en dejar de hacer buenas acciones? Hay una conclusión más a esto. Para que las tinieblas no sigan avanzando,
tú y yo tenemos que realizar buenas acciones. Recuerda lo que dijo el Señor: las tinieblas no resplandecerán o no prevalecerán en contra de la luz. Y si han avanzado las tinieblas, es porque tú y yo no estamos iluminando de la manera correcta. Y si es de esta manera, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Y te voy a invitar en este momento que me acompañes en oración y pidamos perdón a Dios y que Él nos guíe a través de su Santo Espíritu. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, necesitamos ser gobernados por Dios y necesitamos que Él siga administrando y dirigiendo nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados. Hoy reconozco, Señor, que cuando yo debo de estar iluminando a la gente que me rodea, en el lugar donde yo me desarrollo, ya sea en mi casa, en mi colonia, en mi trabajo, en mi escuela, no se está cumpliendo conforme a tu palabra. Por eso te pido que me perdones y que me guíes a través de tu Santo Espíritu para que yo sea un hijo obediente, un hijo de buena conducta, que mis acciones puedan verla a todos los hombres y de esta manera te alaben a ti que te hallas en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús te lo queremos pedir, Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos despedidos y los esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.